El enigma de los milagros de Lourdes. Allá en el siglo XIX, entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la joven Bernadette Soubirous, de solo 14 años, afirmó haber visto a la Virgen María en 18 ocasiones en una gruta del paraje de Massabielle, al occidente de Lourdes, en Francia. Bernadette era una adolescente pobre y analfabeta. De esas 18 apariciones, en la tercera, la niña habló con la señora en gascón, el cual es un dialecto occitano que se usa en la zona. La aparición le dijo: ¿me haría usted el favor de venir aquí durante 15 días? Al mismo tiempo, la señora le anunció que no le prometía hacerla feliz en este mundo, sino en el otro. En las apariciones posteriores, el mensaje fue tomando forma. La invitó a hacer penitencia y a la oración por los pecadores. También la invitó a vivir en una pobreza más evangélica y le hizo la solicitud para que se hicieran procesiones a la gruta y le fuera erigida ahí una capilla. El 25 de febrero, según la propia niña, la Virgen le dijo que fuera a tomar agua de la fuente y que comiera de las plantas que crecían ahí. Ella interpretó esto como que tenía que ir a tomar agua del cercano río y se dirigió hacia allá. La señora le enseñó con el dedo que escarbara en el suelo en lugar de ir hasta el río. Cuando Bernadette excavó, intentó beber, sin embargo su rostro se ensució con la tierra y debido a esto hubo un gran escepticismo por parte de las personas que estaban ahí presentes. Poco después surgió una fuente de agua, la cual hasta el día de hoy es meta de peregrinaciones por parte de muchos católicos, quienes han sido testigos de numerosos milagros. Ese manantial, que brotó el 25 de febrero de 1858, produce 100,000 litros de agua por día de forma continua desde aquella fecha hasta la actualidad. Posteriormente, ante la reiterada petición de Bernadette a la señora para que revelara su nombre, el 25 de marzo de 1858, fecha que representa la 16ª aparición, la señora le dijo que soy era Inmaculada Concepción, que significa yo soy la Inmaculada Concepción. El dogma católico de la Inmaculada Concepción de la Virgen María había sido solemnemente proclamado el 8 de diciembre de 1854, o sea, 3 años antes. Esta expresión aún resultaba ajena para la gente en general y sobre todo para Bernadette, quien, como ya mencionaba, era analfabeta. En un principio mostró desconcierto, pero después fue informada por un sacerdote de la localidad, el padre Pergamal, en cuanto a lo que significaban las palabras de la aparición. Después de esto, Bernadette fue objeto de diferentes interrogatorios para verificar que no estuviera mintiendo y que no hubiera sufrido alucinaciones. El último interrogatorio ante la comisión eclesiástica, presidida por el obispo de Tarbes, Lorenz, fue el 1 de diciembre de 1860. Al darse cuenta de la actitud de la joven y también de que no cambiaba la historia que contaba, finalmente el obispo aceptó emocionado las palabras de Bernadette. ¿Tú crees en los milagros? ¿Crees en las historias que contó Bernadette respecto a las apariciones de la Virgen María? Entre que decides si creer o no, o si de plano eres una persona escéptica o muy creyente, vamos a platicar de algunos de los casos que se afirman como milagros allá en Lourdes. Tenemos, por ejemplo, a Vittorio Micheli, de Escurelle, Italia, quien visitó Lourdes el 1 de junio de 1963 a la edad de 23 años. Este joven padecía de sarcoma de pelvis, o sea, cáncer. El tumor canceroso era tan grande y terrible que desencajó el muslo izquierdo, dejando la pierna izquierda paralizada. Después de ser bañado en las aguas del manantial, se liberó del dolor y pudo caminar. La disminución del tamaño del tumor se produjo de inmediato, aunque la verificación final se realizó en febrero de 1964. En esta fecha, no solamente el tumor había desaparecido por completo, sino que además se había recalcificado la unión con la cadera.
Esta curación fue reconocida el 26 de mayo de 1976. Otro caso, también proveniente de Italia, fue la de la joven Delizia Chiroli, quien provenía de Sicilia, Italia. Ella tenía 12 años en 1976 cuando visitó Lourdes. Padecía del sarcoma de Ewing en la rodilla derecha. Los doctores sugirieron la amputación, ya que el avance de la enfermedad podría resultar fatal. A pesar de la insistencia médica, los papás de la joven se rehusaron. La madre llevó a la niña a Lourdes y a su retorno a Italia, el tumor evidenció una rápida regresión hasta desaparecer por completo. El tumor dejó la tibia angulada, requiriendo una operación correctiva, y la niña comenzó a caminar, comer y vivir normalmente. Esta curación fue reconocida en junio del 89, allá en Italia, y por cierto que Delizia se hizo enfermera. Hablando de otro caso, el de Jean Fratel de Rennes, Francia, quien visitó Lourdes el 10 de mayo de 1948. En ese entonces tenía 31 años. Sufría de peritonitis tuberculosa con enflaquecimiento extremo y fiebre. Fue llevada a Lourdes ya en estado comatoso. Le fue dado un fragmento minúsculo de Eucaristía y despertó. Se informó que fue inmediata y permanentemente curada esa noche mientras yacía en su silla de ruedas al lado del manantial. Como dato curioso, la mujer todavía no se había bañado en el manantial ni había bebido el agua cuando se había recuperado ya. Esta curación fue reconocida el 11 de noviembre de 1950. El caso del hermano Leo Schwager de Fribourg, Suiza, quien visitó Lourdes el 30 de abril del 52, teniendo 28 años, es otro de los casos más famosos. Él sufría esclerosis múltiple desde los 5 años. La curación fue reconocida oficialmente el 18 de diciembre de 1960. Una de las preguntas que se hacen los escépticos respecto a los casos de Lourdes es: ¿quién hace el reconocimiento oficial del milagro? Claro que es la Iglesia Católica, y esto podría ser un obstáculo para creer que sea cierto. Sin embargo, también la parte médica interviene. Ya platicaba de un caso de una joven que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente después de que se realizó el milagro. Entonces, ¿crees que esto es posible? Si tú o un ser querido estuvieran muy enfermos y tuvieras la oportunidad de llevarle al manantial de Lourdes, ¿lo harías? ¿Esperarías un milagro? Me gustaría conocer tu opinión sobre este y otros milagros que han sido discutidos a lo largo de la historia. Y también no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias.